En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, Dios, Dios. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. No tiene barreras, no. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, Dios. Llegó mi amado. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Levanten la manito ahí donde están. Bueno, yo quiero continuar en este momento con la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a darle gracias al Rey. El versículo inicial del texto, o bueno, este mes o estos 2 meses hemos venido hablando acerca de un punto que se llama Tengo esperanza. Ese es el título principal de las predicaciones que de pronto he sacado en estos días para que lo tengan presente. El día de hoy prácticamente continúo con uno que se llama Dios no se equivocó al escogerte. Dios no se equivocó al escogerte, y así se llama el tema del día de hoy. Entonces vamos a estar leyendo en primer libro de Samuel, capítulo 16 y 17 y 18. Más que todo 16 y 17, así un poquito resumido, para que tengan presente de dónde voy a sacar lo que voy a decir en esta hora. Pero inicialmente vamos a ver libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y quiero leerlo a favor de ustedes. Dice la palabra del Señor:
no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para que vayáis y llevéis fruto. Y dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Él os lo dé. Yo quiero comentarles a ustedes de que cuando hablamos de llamado, eso es algo que en la Biblia creo que las personas que aparecen allí, Daniel, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, los reyes incluso, todas las personas que de pronto Dios utilizó o usó poderosamente en sus épocas, fueron escogidos por Dios. Pero a veces a nosotros se nos hacen nos hacemos preguntas de si de pronto yo sí fui escogido, porque siempre hay, unos fueron escogidos, otros fuimos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces algunos redundan ahí en esa palabra y dicen, ¿será que yo sí fui o seré escogido? O sea, si fui llamado, es claro que todas las naciones fueron llamadas, pero realmente fui escogido por Dios. Y yo sé que eso es uno de los puntos por los cuales nosotros como cristianos muchas veces nos hacemos esa pregunta o de pronto dudamos muchas veces de lo que Dios va a hacer en nosotros, porque al ver de que no visualizamos, valga la redundancia, lo que quizás hemos proyectado en nuestra meta, en nuestro corazón, que de pronto el Señor nos vaya a usar para sanar enfermos, para profetizar. Entonces, como no hemos escuchado la voz de Dios de manera literal, o que de pronto no hemos tenido la mayor experticia en predicar y nos da miedo el público, entonces uno dice, ¿será que sí fui llamado delante de ti? O sea, escogido para alguna misión específica, porque muchas veces no solamente es el llamado para que tú ejerzas una asignación que proviene de Dios, que en este caso es el pastorado, el evangelismo, el maestro, el profeta, sino de que también somos escogidos por Dios para ser salvos, ¿verdad? Somos escogidos por Dios para esta asignación, pero también para ser salvos. Pero muchas veces confundimos las dos cosas. Decimos, no, es que el escogido solo el que va a ser salvo. No, es que Dios también nos escoge a nosotros, aparte de la salvación, para hacer obras específicas en la tierra. Si yo te dijera a ti de que delante de Dios, en el momento de estar ante el trono del Señor, tenemos que comparecer ante nuestro Rey como lo que Él nos llamó. Si tú eras pastor o fuiste pastor o Él te llamó a ser pastor, Dios no te va a llamar como otra persona más que como el pastor tal. Y te va a decir, ¿dónde está tu fruto? Entonces, todos hemos sido llamados a ir a predicar a la nación. Eso es un llamado y una asignación para todos, ¿verdad? Y todos hemos escogido para eso, no hay excepción. Pero déjame decirte que al final, en cuanto a la asignación ministerial, tú y yo fuimos escogidos para una época determinada en la que Dios nos va a usar de manera específica para salvar a muchas personas o para salvar a una persona. Y eso es algo que yo te lo voy a decir hasta que me canse. Pero yo quiero que tú comprendas esta palabra a lo que me quiero referir. Entonces, cuando voy a esa parte, me voy hacia la vida de David. Yo creo que la historia de David es una de las historias que a mí más me ha motivado a leer y he investigado, no te imaginas. El tiempo que le he dedicado a los libros de Crónicas, de Reyes, de Samuel, el libro de los Salmos, de qué se componen, me he profundizado bastante para tratar de entender la vida de este personaje bíblico. Entonces hoy quiero resaltar un poco la vida de él cuando era joven. Esta persona fue llamada por Dios, pero fue escogido por Dios. En un momento determinado, la nación de Israel tenía un rey. Entonces Israel, cuando ya no quería ser gobernado por los jueces, que en este caso era Samuel, el profeta Samuel, pues esta gente dijo, no, nosotros queremos un rey que nos defienda contra todos aquellos merodeadores, enemigos de Israel, que cada rato se levantan y nos hacen acontecimientos y destrozos dentro de la nación. Ese era su pretexto para que
escogieran un rey, una persona que los defendiera. Entonces Samuel se entristece un poco y dice la escritura de que cuando Dios habla con Samuel, le dice: Samuel, no te entristezcas, que no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, porque yo era el que lo lideraba. Pero aún así, ve y unge a tal persona. En ese caso escogió a Saúl. Ustedes conocen a Saúl, que es el que persiguió a David hasta que se cansó. Entonces Saúl, en ese momento que fue ungido, entonces él empezó y conforme a lo que la palabra menciona, que ellos querían un rey. En este caso él cumplía todos los requisitos de rey. Para nosotros como hombres, él era muy alto, él era muy hermoso, de hombros hacia arriba, no había quien lo igualara en la estatura, o sea que era un hombre muy parecido, y aparte de eso era muy valeroso, y él también tenía una capacidad, una tenacidad, o sea que tenía atributos de rey. Entonces cuando se escoge o se unge a Saúl, pues la gente era muy contenta, hasta que Saúl cometió el error de desobedecer a Dios en 2 ocasiones. En la segunda fue inevitable, y delante del corazón de Dios dijo: ha sido desechado Saúl del trono. Y Saúl se dio de cuenta porque el mismo profeta Samuel fue y le dijo lo que Dios le mandó a decir. Entonces cuando sí o sí Saúl, el rey entonces actual en este momento de la historia, primer libro de Samuel capítulo 16, aquí vemos de que Saúl está ejerciendo el reinado, pero ya había sido desechado por Dios. Él ya tenía la espina en su corazón de que en un momento determinado iba a volar, y otra persona que Dios ya había escogido, que hasta ese momento no se sabía quién era, iba a ser su sucesor. Entonces él sí le interesaba saber quién era para matarlo. Intenciones sí tenía en su corazón, y lo vemos mucho después. Pero déjenme decirles de que Saúl ya había sido desechado. Entonces en ese momento entra la operación en la que el profeta Samuel se encuentra afligido, porque Dios también había desechado a Saúl, ya se había encariñado un poco. Pero entonces en ese momento llega la presencia de Dios y le dice al profeta Samuel, y le dice: Samuel, Samuel, deja de llorar, ¿por qué lloras tanto? Ve y haz como te voy a mandar. Y entonces va y le dice que unja a una persona específicamente que está en la tribu de Belén, que el padre de este muchacho se llama Isaí, que de pronto no hay muchos recursos allí, pero él le dice: ve y mira uno de sus hijos, y al que yo te mencionare, ese vas a ungir. Entonces déjenme decirles de que Isaí es una historia hermosa. De hecho, cuando tú estudias la Biblia hacia atrás, vas a darte cuenta quién es el hijo, el papá de Isaí. Por ejemplo, Booz y Ruth tuvieron un hijo, y en ese momento ese hijo tuvo otro hijo que se llamó Isaí, que en este caso es el papá de David. Entonces es una historia muy linda cuando tú la miras hacia atrás. Les invito a que lean la escritura en este sentido. Pero entonces Isaí ya había sido escogido en su linaje por Dios hace mucho tiempo, pero en esta instancia de la historia, ya Saúl, al ser desechado del trono, expulsado de Dios en su corazón, todavía no es reinado, pero ya había sido desechado, pues entonces se levanta el profeta Samuel a ir a obedecer a Dios. Entonces el profeta Samuel va hacia la casa de este señor llamado Isaí, que es un afrateo que vivía prácticamente en Belén de Judá en esos tiempos del rey Saúl, ¿verdad? Este señor ya era de edad avanzada, pues este señor tenía 8 hijos, y de sus hijos habían 3 muchachos de sus 8 hijos de que ya estaban en el servicio militar, estaban prestando servicio al rey. Estos jóvenes eran muy valerosos, de muy buena apariencia, fuertes y grandes. O sea que inmediatamente podría cualquiera enredarse con cuál de los hijos iba a ser el que Dios había escogido. Pero déjame decirles a ustedes de que me llama la atención en el mismo libro, en el mismo capítulo 16 de Samuel, el primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 7, menciona la escritura de que Dios le determina a Samuel algo específico, y le dice al profeta Samuel, Dios le dice: Samuel,
no mires su parecer, ni mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Eso me llamó demasiado la atención. Eso me llamó la atención que tú no te imaginas. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón del hombre. Entonces en este momento Dios ya había escogido a David de entre yo no sé dónde lo vio. Dios sí lo había visto. Quizás el mundo no había visto a David. Nadie conocía a David. Era un simple pastor de ovejas de su padre. Hasta este momento ni el mismo profeta Samuel sabía quién era, pero me imagino que le llamaba la curiosidad las palabras del mismo Dios santo y poderoso, que le dices: no mires la grandeza ni su parecer, o sea, si son lindos, grandes, y mucho menos su estatura, porque de ahí se habían basado el pueblo para escoger a Saúl, ¿verdad? Entonces dice en el mismo libro primer libro de Samuel, capítulo 16, ya en el versículo 11, aquí vemos como el ungimiento de David. Y también llama mucho la atención, porque dice la escritura que entonces dijo Samuel a Isaí, y le dice: ¿son estos todos tus hijos? En este caso habían pasado 7. Y respondió: queda. Y entonces Isaí inmediatamente le dice: sí, ¿verdad? Todavía hay un muchacho. Sí. Yo tengo uno menor que apacienta ovejas y está por allá. Si quiere, voy y lo llamo, hermano. Se me había casi que olvidado. Imagínate tú. Y dijo Samuel a Isaí y le dijo lo siguiente: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces en ese momento Isaí pues mandó a sus 7 hermanos, no sé a quién, pero le dijo: vayan por ese muchacho. Entonces en ese momento dice la escritura que ya pasando, no sé si minutos, horas o hasta dónde fueron por David, no sé si hasta mínimo horas, porque dijeron que hasta que no se sentarían a la mesa a comer hasta que él llegara. En ese momento dice que cuando entró David, ese muchacho inmediatamente era un muchacho rubio, no de mucha alta estatura. David era pequeño. Entonces, pero sí era rubio y era muy lindo. Y dice la escritura que tenía los ojos, y los ojos eran de buen parecer. No sé si eran de miel, muy como los de Kevin o muy como los de Isabela, no sé. Pero los ojos, yo diría que para la cultura o el tipo de personas de allá, yo diría que más bien color miel. Entonces dice que los ojos eran de buen parecer, o sea, era un muchacho zarco, era un muchacho rubio y aparte de buen parecer. Entonces en ese momento dice la escritura de que vino voz de Jehová al profeta Samuel y le dijo: levántate, Samuel, y úngeme este muchacho, porque este es. Entonces Samuel en ese momento dice la escritura que tomó el cuerno. Ese cuerno representa el aceite. Ese aceite tipifica en estos momentos al Espíritu Santo. Entonces ese aceite era con el que ungían los reyes en esa época. Era con el que ungían los reyes, y en el momento que eran ungidos venía la presencia del Señor a esa vida. Inmediatamente había una fuerza sobrenatural. Por eso vemos la escritura como cuando se menciona acerca de que cuando el espíritu el ángel de Jehová descendía y hablaba con alguno específicamente en la época, esas personas cuando eran llenas del Espíritu Santo, por eso lo vemos por ejemplo en la vida de los jueces. Tú ves ahí las historias y vas a ver cómo el Espíritu de Dios tomaba a estos hombres y los hacía tener fuerzas sobrenaturales, valentías inexplicables, una dirección, como una capacidad de direccionar al pueblo impresionante, como un liderazgo que sobrepasaba lo normal. Entonces dice la escritura de que en ese momento el profeta Samuel levanta el cuerno y unge a David en presencia de sus 7 hermanos. Delante de sus hermanos lo unge. Yo imagino los hermanos ahí también un poquito celosos. Pues yo tengo más porte, más grande, ¿cierto? Pero así quiso Dios, porque Dios no se fijó en su apariencia ni en lo grande de su estatura. Dios se fijó en el corazón, porque Dios se goza o Dios se fija en el corazón del hombre. Entonces pasan los días y esos muchachos que, por ejemplo, 3 de los 7 hermanos que tenía David volvieron a la guerra.
eran los más grandes, los más fornidos, pero déjame decirte que pasando los días aconteció una guerra. Empezaron a acampar el ejército de Israel, pero también el ejército filisteo, y estuvieron ahí en el valle de Ela. Dice el valle de Ela, era un valle plano en el que ellos se veían a lo lejos, pero cuando descendían era prácticamente para la batalla. Y aconteció de que ellos acamparon allí, como eran esas guerras en ese momento, y dice la escritura de que ya habían pasado algunos días que el padre Isaí no veía a sus hijos. Entonces le dice al muchacho David, le dice David, porque claro, el menor, el más chiquito, y siempre lo mandamos a hacer los mandados, ¿cierto? ¿A quién de acá no le gusta mandar a hacer los mandados a los niños? Entonces claro, Isaí le dice, David, levántate, ven, hazme un favor. Entonces le dice, toma estos 24 kilos de grano tostado y estos 10 panes y llévalos a tus hermanos y al general de ellos, para que, como todo, ¿cierto? Porque así es como todo buen agricultor. Le dice, y de esto, y también dale este queso al capitán, este queso grandísimo, se lo das al capitán de mis hijos, porque pues para que los tenga en cuenta, hombre. El capitán le mandó un queso grande con David y le dice, ve, porque tampoco sé cómo le está yendo a tus hermanos, entonces necesito que me traigas una prenda, o sea, algo de vestir de tus hermanos, para yo tener tranquilidad en mi corazón de que ellos están bien. Eso fue lo que le dijo Isaí a David, para que fuera hacia sus hermanos y le trajera como esta prenda para él estar tranquilo y también saber de que les mandó comidita. Entonces acontece de que en ese mismo escenario, pasando al escenario donde estaban los hermanos de David, inmediatamente dice la escritura de que se encontraban en ese campamento y ya habían transcurrido casi que 40 días en los que venía un hombre grandísimo, un hombre que tipificaba el terror para el pueblo de Israel, porque ellos no habían descendido a la guerra, porque había un hombre que se estaba levantando a desafiar al pueblo y los escuadrones del pueblo de Dios, a decirles de que se levantara uno de entre ellos, que escogieran a una persona y que viniera a enfrentarse con él, y que la persona que venciere, entonces el ejército contrario iba a ser servidores de aquellos que habían ganado. Entonces no querían pelear todos, sino que querían disputar la batalla con dos personajes. Pero el que estaba desafiando al escuadrón de Israel era nada más y nada menos que Goliat. Goliat entonces era un terror para toda esta gente. Dice la escritura ahí en el mismo libro, capítulo 17 de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 3 en adelante, ustedes van a ver de que prácticamente entonces este señor Goliat se levanta como un campeón, porque dice que la escritura que es un campeón. Cuando la palabra del Señor menciona los campeones, eran gente muy vigorosa, eran gente que prácticamente habían ganado tantas batallas que ya les tenían terror y ya eran de renombre dentro de las sociedades. Y dice que Goliat tenía el título de campeón de los filisteos, el título en Gad como el mejor, como el más grande, el más fornido, el que había vencido a más hombres. Entonces este hombre, Goliat de Gad, era un filisteo grandísimo. Dice la escritura que salió de las filas de las filas filisteos y desafió a las fuerzas de Israel. Era un gigante de casi 3 metros de altura. Mire la especificación de Goliat. Medía 3 metros de estatura. Usaba un yelmo, o sea, un casco de bronce. Una coraza, o sea, tenía una coraza grandísima, o sea, esta coraza grande, dice la coraza, usaba un yelmo de bronce y una cota de malla de unos 60 kilos, o sea, una cota de malla de 60 kilos. Dice que tenía grebas de bronce para las piernas y una jabalina de bronce de varios centímetros de espesor, en cuyo extremo había una punta de lanza de hierro de más de 7 kilos, y su escudo llevaba un gran escudo delante de él. Goliat se paró y gritó para que lo oyeren los israelitas. Entonces en ese momento empezó a desafiar. ¿Y sabe cuántos días habían pasado?
40 días desde que este hombre estaba desafiando al pueblo de Israel. Pero yo no creo en las casualidades. Yo soy de los que creo en que Dios levanta a una persona en momentos determinados para un tiempo determinado. No fue casualidad de que su papá le dijo a David que fuera hacia el campamento. David no fue porque quiso, fue por obediencia a su padre. Porque cuando Dios quiere algo, Dios prepara el lugar, Dios prepara la época y Dios prepara a la persona específica para él ser glorificado. Yo sé que para el pueblo de Israel este personaje representaba terror. No había alguien que pudiera vencerlo. A pesar de que Saúl era grande de estatura, él no se iba a enfrentar con ese hombre porque sabía que lo asesinaba de inmediato. Pero se necesitaba de una valentía que tuviera de unción, una valentía que tuviera la presencia de Dios, una valentía como cuando ungen a un rey, una persona que ya estaba ungida, escogida específicamente por Dios para un tiempo determinado. Entonces déjame decirte a ti de que ser elegido, de hecho la palabra legibajer significa ser escogido, ser seleccionado, ser preferido, ser votado a favor. O sea, votemos por este. Dios ya había escogido a David. Entonces es normal de que a David le haya acontecido eso, porque dice la escritura de que cuando David llega al campamento, él sí escuchó a ese filisteo cómo gritaba al pueblo de Israel y maldecía al pueblo y le decía: escojan a uno y vengan a pelear conmigo, que uno venga a pelear. Pero todos se acobardan porque dice que había terror, o sea, había un espanto, la gente estaba asustada, no había quien peleara contra ese gigante. Pero dice la escritura que en ese momento cuando David pregunta: venga, ¿y quién es este incircunciso que está? Él se empezó como a llenar de furor ahí. ¿Cómo así que está amenazando, diciendo estas palabras en contra del escuadrón de Israel, del ejército de Jehová de los ejércitos? Valga la redundancia. Entonces en ese momento dice: y bueno, ¿y qué le darán a aquel que vaya y se enfrente a este? Entonces le empezaron a contar a David que era lo que le iban a dar, etcétera. Entonces en ese momento Samuel capítulo 17 versículo 28 menciona que el hermano mayor de David se enojó. Apenas lo vio dentro del campamento: este peladito, ¿qué hace aquí? Y entonces inmediatamente fue donde David y le dice furioso, y le dice: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado aquellas poquitas ovejas en el desierto? Te conozco, David, eres un atrevido y malintencionado, y seguro que has venido para ver la batalla. Y entonces David le dice: ¿pero ahora qué he hecho, hermano? Preguntó David. Dice: si apenas he abierto mi boca. O sea, David solo venía a obedecer a su padre, ¿verdad? Pero el hermano lo estaba callando. Esto me llama la atención. Esto me llama mucho la atención, porque muchas veces cuando Dios llama a una persona, siempre van a haber voces que tratan de parar lo que Dios quiere hacer. Yo no sé si tú has visto esto, pero hay muchas personas que tratan de callar lo que Dios ha determinado contigo, para que tú no creas, para hacerte ver de que tú eres insignificante y que no tienes fuerzas y que de pronto no tienes las capacidades. Y es normal. David era un joven, era un niño, era un joven. Prácticamente él no tenía el vigor, él no tenía quizá la estatura o todavía la fuerza suficiente para enfrentarse cara a cara contra ese tipo tan gigante. Aparte él era pequeño y el otro era gigante. En la estatura 3 metros, pues si Kevin tiene 1,90, todavía le falta 1,10 m para alcanzar a Goliat. O sea, todavía le llegaba a la cintura. Y entonces es demasiado grande. Entonces cuando esto me llama la atención, es porque cuando Dios escoge a una persona, siempre van a haber voces en contra para que tú no mires ni visualices lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios escoge a una persona, te van a tratar de callar, te van a tratar de ridiculizar, a decirte de que tú no eres capaz, de que tú no eres esa persona, de que mucho menos vas a ser pastor algún día, porque van a hacerte sentir de que eres limitado. Porque sabes, por eso Dios cuando le dice a Samuel, le dice: no mires su estatura ni su parecer, porque yo miro el corazón, yo miro más allá. Y yo quiero que tú comprendas en esta hora de que Dios mira más allá del corazón del hombre. Y muchas veces es real, como dice nuestro hermano David. Muchas veces las mismas personas que están cerquita de nosotros nos desprecian. Nos desprecian. Voces de personas que tendrían que darte aliento, más bien te desprecian.
Inclusive el enemigo te desprecia y te ríe y se ríe de ti. Por eso dice la escritura que el filisteo, cuando ya David va a enfrentarse con él, dice que cuando el filisteo lo miró a David, dice la escritura en el versículo 42, y dice que lo tuvo en poco. O sea, ¿quién es esta comadreja que chiquitico? O sea, lo vio como nada. Así es el enemigo también. Te ve como si fueras nada. Pero yo quiero decirte algo. Cuando Dios escoge, hermano y hermana, cuando Dios escoge, hermano, pues por él, dice la escritura que por eso en ese momento cuando Samuel va a ungir a David, en ese momento dice que viene voz del Señor y le dice: levántate y úngelo, porque porque cuando Dios escoge, Dios no se equivoca, mi hermano. Dios no se equivoca. Yo no sé qué estés pasando en tu vida. De pronto estás en el desierto cuidando ovejas. Quizás estás en una de las etapas en las que es difícil y nadie va a decir que es fácil. Pero de que Dios cumple lo que promete, lo cumple. Y eso estoy seguro de eso. Porque Dios no se equivoca. Dios no es hijo de hombre para mentir. Cuando Dios escoge, hay una aprobación que proviene del cielo. Y se habilitan unas puertas que tú ni te imaginas. Cuando Dios te escoge, es como si te dijera: calificaste. Y Dios también manda, incluso para que la gente pueda ver de que lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios, pero también para derrotar cualquier argumento del enemigo que viene en contra del pueblo de Dios. Entonces me llama la atención porque cuando una persona es ungida por el Señor, que tipifica la presencia de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano, tú y yo ya estamos ungidos por la presencia del Señor. Ya es inevitable. Tú y yo ya en algún momento determinado de la vida, cuando llegue el momento indicado en el que tenemos que abrir nuestra boca con fuego, va a ser inevitable, porque cuando la asignación ministerial del Señor inicia, eso es algo que es inevitable. Usted tiene que leer, usted tiene que buscar, usted tiene que orar y también tiene que hablar. Entonces David le entra ese fuego y entonces de repente le vinieron unas fuerzas como las del búfalo. De repente se empezó a sentir ofendido cuando escuchó que estaban hablando de los escuadrones del Dios Altísimo. De repente vinieron a ver como esa valentía que se requería en el momento determinado, puntual, para poder enfrentarse al más grande. Pero él no sabía, el que se iba a enfrentar, que con el que estaba David era mucho más grande que él. Yo no sé si eso no le emociona a usted, hermano. Pero yo soy como Pablo, capítulo 1 de Romanos dice, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente para el judío, pero también al griego, e impacta nuestra vida, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Por eso David se estaba esforzando y en ese momento dijo: entonces yo voy y peleo con él, este no va a ganar aquí de grande, porque es que no es contra mí, sino contra el Dios Todopoderoso. Entonces vemos a un niño encendido en un fuego de unción enfrentarse a una de las batallas más difíciles de su vida, pero a la misma vez una batalla que determinaría lo que Dios iniciaría para su reinado. Una fe en todo su esplendor, la fe que tú y yo necesitamos a diario para vencer cualquier adversidad, para vencer cualquier voz contraria, para vencer todo aquello que te impulsa a hacer lo incorrecto, para vencer todas esas voces que te tratan de afligir, para vencer todo aquello que el enemigo trata de lanzar contra ti, para decirte que tú eres insignificante, que tú no puedes lograrlo, no puedes salir de allí. Esas voces en tu interior que te dicen que tú no eres capaz. Esa fe se necesita en este momento, porque los hijos de Dios, sin fe es imposible ni que agraden a Dios, ni tampoco vencer y conquistar el reino de los cielos, porque se requiere de una valentía específica. Hay una confianza plena de David en el Señor.
Y tal valentía lo menciona David en el versículo 44 del capítulo 17. Dijo luego el filisteo, el filisteo, o sea, Goliat, a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te contaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Escuchen: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Había una fe grandísima que no se deja achicopalar. Aunque veas que de pronto no hay una salida, por más grande que sea la dificultad, tú y yo tenemos que gritar con tanta valentía de que sí se puede, porque Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Yo quiero que repitamos este versículo. Porque Jehová no dice que Jehová nos salva, porque Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. O sea, es con su Santo Espíritu, es con su unción. Dios se mueve y Dios le dio la victoria a este muchacho. Por eso yo soy de los que creo de que a Dios no le asustan las épocas. Hermano, a Dios no le asustan las épocas. Puede venir lo que se venga en tu vida. Dios ya está preparando gente específica para estos tiempos. Dios te ha escogido a ti para estos tiempos determinados. Llegará el día en el que el fuego del Señor se encenderá tanto en tu corazón que va a ser tan inevitable. Porque cuando Dios te escoja a ti, hermano, Dios te escoja para el tiempo que te escogió, cuando se empiece a ejecutar ese llamamiento, va a ser algo poderoso, va a impactar la nación y va a hacer de que la gente reconozca de que hay Dios en los cielos. Dios no miente. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Dios ve mucho más allá del corazón del hombre. Dios ve mucho más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira tu apariencia, quizás te han juzgado, quizás te han tirado durísimo. Yo no sé por qué instancias de la vida has pasado que de pronto hasta tú mismo te sientas afligido, mi hermano, mi hermana. Pero déjame decirte que aún así, Dios mira más allá de lo que el hombre ve. Dios vio tu corazón y Dios escogió tu corazón y te escogió tal y como tú eres. Con imperfecta, Dios te escogió así como eres. Y se complace en llamarte hijo. David era para el mundo un simple niño débil. Incluso para su enemigo lo miraba como una escoria. Pero para Dios, desde que era pastor, Dios lo vio como un rey. Dios lo vio como un rey. Para el mundo, Moisés era un fracasado, era un asesino, pero Dios vio en él un libertador. Para el mundo, Juan el Bautista era un loco. Ese es loco y la gente lo sigue. Pero para Dios era un profeta y era uno de los más importantes de la época. El mundo te ve a ti como un fracasado. El mundo te ve a ti como un inútil. El mundo te ve a ti como una persona solitaria. Quizás te ven como un feo o una fea. El mundo te ve a ti como un bueno o buena para nada. El mundo te ve como una persona incapaz. El mundo te ve a ti como una persona mala,
Pero Dios no se equivocó al escogerte a ti. Dios te escogió para algo especial y sobrenatural. Y tú tienes que creerlo hasta el final. Tú tienes que creerlo y no dejarte achicopalar por nada. Hermano, te tienes que levantar. Te tienes que levantar. Levántate, te dice el Señor. Levántate porque mi Espíritu Santo habita en ti. Y en el momento determinado su unción va a florecer. Y entonces en ese momento, para lo que fuiste llamado, para lo que fuiste escogido, le dirás a los muertos, levántense. Le dirás a los huesos secos, levántense. Profetizarás en las naciones. Te levantarás a las batallas más difíciles de tu vida. Y ¿sabes qué? Saldrás ganador, victoriosa, porque Dios ya lo había decidido desde antes de tu nacer. Donde nadie quería ir, ahí Dios te va a enviar y te va a hacer una persona gigante para que entienda la gente de que Dios usa al humilde y quebrantado de corazón, aquel que se humilla y guarda su palabra, a pesar de que no vea con sus ojos en el momento, pero llegará el día que todo ojo verá la gloria del Señor, y la unción del Señor estará contigo, su fuerza estará contigo, la valentía que se requiere estará contigo, porque el Espíritu de Dios habita en tu interior. Hermano, Jesús te ha llamado para cosas grandes, no para cosas pequeñas. Cuídate, cuídale. Si llegas a fallar, levántate. No tires la toalla, levántate. Dios está de tu lado. ¿Sabes? No renuncies jamás. Nunca renuncies a tu propósito. Te lo pido con el corazón. Nunca, pero nunca renuncies a tu propósito. Nunca renuncies a tu propósito y nunca menos vayas a despreciar lo que Dios ya dio en tu vida. Nunca desprecie la unción que Dios te dio a ti. Nunca. Nunca, porque tú no sabes si esa unción se necesita para salvar a muchas personas. Esa unción se necesita. Nunca tires la toalla, porque Dios no se equivocó al escogerte. Dios no se equivocó al escogerte, hermano. Tienes que levantarte. No te dejes achicopalar. Se necesita de tu presencia para estos tiempos. Se necesita de gente como tú. Tienes que levantarte, amén. Padre, en esta hora, Señor, llamamos delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que fortalezcas el ánimo de mis hermanos, que no se dejen adrementar, no se dejen achicopalar. El enemigo, por más grande que se vea, dice que tiene que venir otro más fuerte a atarle, decías tú, amado Jesús. Y yo sé que cuando tú estás con nosotros, nadie se puede levantar, porque hay victoria de por medio. Señor, bendice a mis amados hermanos que están ahí presentes. Motiva en sus corazones. Aviva ese fuego que hay en su interior. Avívalo, Señor, avívalo, te lo pido en el nombre de Jesús. Que su fe se aumente, Señor, que su fe se aumente. Perdona los pecados, las iniquidades, las ofensas, Señor. Perdona todo aquello que el enemigo trate de levantarse a acusarles y a decirles de qué hacen aquí. Señor, porque cuando tú escoges, tú no te equivocas. Santo es tu nombre, Señor.